Bueno, estamos ahora con Fátima Castro Rodríguez, que nos va a presentar la ponencia de la tensión entre, bueno, ahí está, para que les leo. Está en la Universidad de Osaka, Japón. Gracias. Bueno, dentro de este ciclo, la presente ponencia se refiere en particular a la recontextualización de la porcelana asiática, en particular la china. Acércate más. La china y la japonesa en el virreinato de la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII. Por ello, este acercamiento busca resaltar la trayectoria de las piezas mismas, regresando así la mirada desde lo concreto de los materiales al régimen de valor donde se encuentran inmersos. Al recorrer la trayectoria de estos objetos, descubrimos que las diversas formas de consumo no se encuentran supeditadas únicamente a su vida útil. Encontramos que las piezas de porcelana, en tanto artefactos, poseen tres dimensiones que cabe destacar. En primer lugar, su dimensión material, que conlleva una innovación tecnológica en sí misma. En segundo lugar, su función utilitaria, en parte posibilitada por las propiedades estructurales de dicho material, y por último, su valor simbólico como objeto suntuario. Mientras que las primeras dos dimensiones pertenecen propiamente a la ontología de un artefacto, la tercera se deriva de ellas y de los complejos mecanismos sociales, históricos y económicos, mediante los cuales un objeto es apreciado. Dicho valor simbólico no se deriva exclusivamente de la relación entre disponibilidad y demanda, sino también del papel que ocupan estos objetos en el imaginario de los consumidores y los productores locales, quienes buscaron enfatizar las ventajas de los materiales domésticos a través del uso de formas e imágenes presentes en estas porcelanas. El objetivo de resaltar dichas dimensiones no es primordialmente el de llevar a cabo una teoría sobre los artefactos, ni una teoría del valor, sino tenerlas presentes en la historia de las diversas transformaciones de los objetos de porcelana en su peregrinaje transpacífico. La estrategia será, pues, llevar a cabo este seguimiento, tanto en términos generales como específicamente, a través del uso de ejemplos concretos que ilustrarán cómo se han dado dichos procesos en las tres dimensiones anteriormente descritas. La presente ponencia discutirá con brevedad los procesos que posibilitaron la llegada de estas particulares piezas de porcelana china y japonesa al virreinato de la Nueva España y cómo contrasta esta recepción con la del mercado europeo. Esto para entender los mecanismos por los que se dio su consumo y uso durante los siglos XVII y XVIII, los cuales difieren de los procesos que se dieron en la gran mayoría de los países europeos. Podemos observar con claridad la fascinación que Occidente tuvo con la porcelana al estudiar los diversos testimonios con su encuentro. La idea recurrente en estos registros es cómo la percepción de esta falsa dicotomía entre lo tecnológico y lo estético encuentra un punto medio que vuelve a la porcelana un elemento particular y de gran interés. La gradual difusión de la porcelana en Occidente potenciará las redes comerciales que terminarán colocando a China en el imaginario global. Durante décadas, el mercado de porcelana tendrá como productor principal a los hornos de Jingdezhen, cuya capacidad de manufactura y refinamiento técnico era tal que se compara con lo que ahora entendemos como una producción en serie. Ricci, superior general de la misión jesuita en China, realiza una descripción muy puntual que insinúa dónde reside esta fascinación. Llama a la porcelana como ligera, traslúcida y delicada, pero al contrario de lo que sugiere su apariencia, esta composición paradigmática era de gran resistencia y utilidad. En esta primera etapa, el carácter de las piezas de porcelana no estará determinado exclusivamente por las intenciones del productor o siquiera del consumidor, sino por las posibilidades mismas que provee su estructura material. A través de este y otros testimonios, intuimos que la fascinación por el material fue el catalizador que difundió su demanda en Occidente. Ya desde el inicio de las relaciones comerciales entre Nueva España y Asia, existió un flujo constante de porcelana china y cerámica del sureste de Asia, esta última en menor medida. Estas piezas se integraron a la cotidianidad de diversos grupos en la sociedad virreinal en México. Durante la primera mitad del siglo XVII, el cierre de Jingdezhen interrumpió el flujo comercial, mismo que se suplementó a través de nuevos centros de producción como los hornos de Gizen en Japón y Fujian en China. En Europa, Holanda y por otro lado Portugal mantuvo un flujo relativamente constante de porcelana y la vasta disponibilidad llevó a que se consumieran estos productos de forma muy distinta al resto de Europa. La amplia disponibilidad de la porcelana en estos lugares permitió que, como lo menciona Le Corbusier,
para los holandeses, así como los portugueses, la porcelana de importación fuera destinada principalmente al uso de mesa. Y este énfasis eventualmente resultará en el estándar de las piezas en el servicio de mesa del siglo XVIII. Esto será más contrastante con el consumo de porcelana que se realiza en Europa durante el siglo XVII e inicios del siglo XVIII, donde la escasa disponibilidad de estos objetos llevó a una inversión de valores, donde la apreciación tecnológica y la estética del material primaban sobre el valor de uso. Citando a Jones, la porcelana era un lujo escaso como los diamantes exóticos en la corte francesa a principios del siglo XVII y con el mismo potencial decorativo espectacular que el oro. Fin de cita. La porcelana en la mesa, su uso era una ocasión extraordinaria que denotaba un gran derroche de lujo. Por otro lado, en la Nueva España, el consumo de porcelana asiática tomaba un rumbo muy particular, ya que a pesar de que formaba parte del ajuar doméstico, la percepción de su atractivo se vio supeditada a la extrañeza y a la disponibilidad de piezas, creando una forma de consumo muy particular y muy diferente a la del patrón europeo. Estas piezas presentan simultáneamente ambos modelos de consumo. La diferencia recaerá entonces en los grupos y momentos históricos en que las consumen. Ahí reside el diálogo que posibilitará el énfasis de algunos valores por sobre otros. Como se mencionó con anterioridad, la sucesión dinástica en China y los conflictos derivados de ella tuvieron un gran impacto en el comercio de porcelana asiática a nivel global. Estos cambios afectaron también a la Nueva España y notamos entonces un cambio en los factores de exportación marcados por la presencia de porcelana japonesa a mitad del siglo XVII, así como del aumento de porcelana de Fujian, que ya tenía décadas de ser transportada directamente por los galeones novohispanos. Esta importación compensatoria distingue, por tanto, el consumo europeo del nuevo hispano, ya que en su mayoría las piezas remitidas a la Nueva España estaban dirigidas al mercado del sureste asiático o al consumo doméstico de estos productores. Este patrón de importación con variantes de diseño y calidad en las piezas provocó una diferenciación de consumo en el mercado novohispano. Esto genera, por tanto, estrategias de consumo más puntuales en sus necesidades, donde existen piezas que van desde lo más asequible, que son estos pequeños fragmentos de porcelana producto de la merma en la carga, hasta piezas únicas que mediante la extrañeza de sus formas se distinguen, dejando en un segundo plano el valor de uso. De igual forma, la personalización de las piezas fue importante, como se verá con gran fuerza en el siglo XVIII. Una forma es la adición de metales preciosos y otra es la adición de heráldica. Por lo anterior, los diseños especiales y los encargos de porcelana de la Nueva España china aumentan considerablemente en el XVIII debido al restablecimiento de la producción de Jingdezhen. El valor que se le da a la porcelana difiere considerablemente de acuerdo a la capacidad adquisitiva del consumidor, así como de su estatus social. Así que, tomando en cuenta la información recopilada por los diversos estudios referentes a ajuares femeninos durante el siglo XVII y XVIII, podemos trazar patrones específicos de consumo. En su estudio de ajuares femeninos en Pachuca, Lorenzo nota una gran incidencia de porcelana para uso doméstico en aquellas familias de estrato medio. Se observa, por tanto, la preferencia por la adquisición de bienes muebles de importación como una especie de marcador social. Como ya lo describe Lorenzo, la riqueza que las familias no podían mostrar a través de la entrega como dote de patrimonio inmueble se mostraba a través de los ajuares de casa, donde invariablemente se incluía un considerable número de piezas de porcelana. Justo durante la escasez global de porcelana hay un repunte en el consumo en las familias adineradas, y este se dirige en su mayoría a aquellos objetos distanciados del plano utilitario, como lo son los grandes tibores, los grandes platos cuyo uso era más decorativo que funcional. Por otro lado, tenemos el estudio que Machuca realiza en la zona de Colima. Si prestamos atención nuevamente a la distribución de piezas por familia y la tipología de dichas piezas, observamos que esta hipótesis toma aún más fuerza. Los ajuares consisten en su mayoría en piezas para uso doméstico, como platos y escudillas. Asimismo, resulta interesante observar cómo la disponibilidad de la porcelana se refleja en la presencia de estos ajuares. Mientras que Pachuca, una ciudad minera, el consumo de porcelana continúa después de la década del siglo XVII. En Colima, según nota Machuca, disminuye drásticamente, desapareciendo casi por completo de los ajuares femeninos. La vajilla de porcelana era comúnmente utilizada como parte del protocolo social. Por tanto, las piezas desarrollan plenamente su valor simbólico en el contexto de las relaciones sociales, convirtiéndose en un marcador de civilidad
educación y estatus que identifica los distintos códigos de grupo. Una innovación en el ajuar doméstico que aparece hacia mediados del siglo XVII serán las tazas de chocolate fabricadas en porcelana. Estas se agregan a la parafernalia existente y al parecer sustituyen del todo, por ejemplo, a los cocos ya hacia la segunda mitad del siglo XVIII y comienzan a aparecer con frecuencia en registros escritos y visuales. Estas tazas presentan una tipología muy particular que las separa de aquellas que se fabrican para el consumo de té o café. Las reconocemos por ser altas, de boca estrecha, y las primeras que aparecen son azul y blanco, ya para el siglo XVIII serán completamente blancas, que provienen de Dewan Fujian, monócromas con aplicaciones de oro o polícromas con aplicaciones de oro. Es interesante observar la presencia frecuente de estas piezas en la pintura de vida cotidiana del siglo XVIII, donde ya se encuentran totalmente adaptadas al ajuar doméstico y hacen, por tanto, su aparición en diversos ámbitos como marcadores de estatus. Sabemos por su tipología que las primeras provienen de los hornos de Hizen. Además de que en su mayoría presentan motivos y formas acordes a un gusto local japonés, esta forma de taza alta, con borde ligeramente acampanado, se puede observar en piezas japonesas de consumo doméstico relacionadas al contexto de ceremonia del té. Durante la misma época no existe evidencia de que Fujian, ni anteriormente Jing de Zheng, produjeran piezas de morfología similar que se exportara a otros mercados. Así es que es seguro decir que estas piezas llegaron inicialmente de Japón y estaban insertadas en un contexto ajeno al consumo de chocolate. Las llamadas tazas de chocolate se traducen muy adecuadamente al ámbito virreinal, ya que tanto el chocolate como el té requerían de espumarse para ser servidos. De ahí que el largo del recipiente influyera ventajosamente en su adaptación. Coincidentalmente, estas ocasiones, ambas, la ceremonia del té y el consumo de chocolate, eran acontecimientos cuya importancia estaba inscrita en el contexto de complejos códigos, donde el despliegue de poder social, cultural y económico se enfatiza a través del uso de estos materiales. De igual forma encontramos motivos decorativos más al estilo asiático, como el sisi o león, imagen que por su extrañeza podría haber sido un valor agregado para el consumidor novohispano. Podemos entonces concebir que esta forma, alejada del contexto original, encuentra un uso y un significado en los juegos sociales y dinámicas virreinales, paralelo al de su lugar de origen. Es curioso notar que estas piezas, surgidas en un contexto de fuertes relaciones simbólicas y jerárquicas, hayan encontrado un contexto análogo en el cual insertarse. En contraste, conocemos la llegada de piezas cuyo uso era difícil de recontextualizar dentro del uso doméstico novohispano. Estos serán los platos de gran tamaño, los kendi y las figurillas de porcelana de Dewa, cuya mención en listas de carga y archivos legales es común, lo que nos habla de una preferencia por lo exótico de sus formas y su apreciación como objetos suntuarios, cuyo propósito era meramente decorativo. El grueso de la exportación cerámica se dedicaba en gran medida a piezas cuyo uso se encontraba más asociado a la mesa virreinal. Por tanto, los platos de gran tamaño, las figurillas o los enormes tibores no contaban del todo con un uso práctico. Lo que sí es importante notar es que frecuentemente se emplean como decoración. Por tanto, como lo menciona Curiel, durante la época surgen piezas en el mobiliario virreinal cuyo propósito exclusivo será la exhibición de las colecciones de porcelana. Como lo nota el autor en su escrito sobre inventario de bienes, los coleccionistas se daban el lujo de poseer las piezas simplemente porque podían pagarla y no necesitaban utilizarla. Por tanto, la presencia de objetos como los tibores, las figurillas, los grandes platos y los objetos destinados a los mercados asiáticos se volverán un lujo que distingue a los distintos consumidores. En el mismo tenor nos encontramos con el caso de la llamada Fuente del Risco, ubicada en la propiedad de San Ángel, que fue habitada sucesivamente por funcionarios de la Real Casa de Moneda. La fuente en su ejecución se ubica dentro de una tradición europea de decoración con porcelana. Sabemos que ya desde finales del siglo XVI se emplea en Portugal, específicamente en el Palacio dos Santos, este material como elemento decorativo ligado a las formas arquitectónicas. Vale la pena recordar que la comisión de Talavera, la primera comisión que hizo Felipe II, fue después de haber visitado el Palacio dos Santos en Portugal. Esta tradición se extenderá más allá del siglo XVI por toda Europa, de manera notable en Francia y Alemania, donde se comisionaron espacios para el esparcimiento de la nobleza siguiendo esta misma tendencia. Al observar la Fuente del Risco, nos encontramos con una gran cantidad de piezas
que no solo hablan del consumo de porcelana durante el siglo XVIII, sino que relatan una historia de coleccionismo que culmina en la creación de dicha fuente. Al observar con detenimiento los componentes, encontramos que la mayoría de las piezas asiáticas son porcelanas chinas que van desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII y pertenecen en su mayoría a los hornos de Jingdezheng y en menor grado de Fujian. Observamos también la edición de piezas japonesas, las cuales son comparativamente menores en números a su contraparte china y que van desde la mitad del siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII. Sobre la fuente se sabe muy poco. Lo que sabemos con certeza, a través de la investigación de Virginia Hermella, es que fue intervenida al menos en 3 ocasiones y que el uso de porcelana aunado a la decoración arquitectónica era común durante la época, así como era el uso de fragmentos de este material como una especie de moneda de trueque. Uno de los elementos de mayor importancia de la fuente del Risco será entonces la oportunidad que nos da de estudiar cómo se consumió la porcelana al proveer una especie de catálogo de piezas, formas y estilos que hablan del cambiante estatus de los objetos en su trayectoria. De igual forma, la fuente no describe únicamente los esquemas de consumo en el virreinato, sino la fluctuación de patrones de llegada de porcelana a la Nueva España. Podemos reducir el análisis de la porcelana asiática que la componen en 3 formas principales: platos, tazas y tibores. Ya sean piezas completas o fragmentos, estas comprenden una cantidad impresionante de objetos de uso cotidiano y nos hablan del uso y consumo de este material en las residencias afluentes de la época. Aunque desconocemos la fecha exacta de la finalización de Fuente del Risco, se presume que fue terminada en el último cuarto del siglo XVIII, periodo en el cual el consumo de porcelana europea ya estaba ya extendido y, como lo menciona Carmen Juste, la importación de porcelana asiática se había desacelerado para desaparecer por completo hacia finales del siglo. De ahí que, al contrario de la tradición europea de derroche por medio del uso inútil de la porcelana, nos inclinemos a pensar que se da un rediseño de estos objetos que se perciben como anticuados por medio de otorgarles una nueva utilidad, acción que da testimonio de una depreciación con respecto al cuidado con el que se adquirió la colección de piezas adosadas a dicha fuente. Esta obra arquitectónica, a pesar de ser heredera de la tradición europea, parece estar inmersa en una práctica distinta, en una época donde este tipo de construcciones era común y donde el uso de la porcelana asiática parece referir más al cambio en el gusto del consumidor y al reaprovechamiento de materiales cuyos estilos y formas, aunque no en boga, tenían un valor como material, recreando nuevos discursos y volviéndose nuevamente un receptáculo del valor social que este poder conlleva. Bueno, este breve recorrido llevado a cabo en este trabajo muestra cómo la dimensión tecnológica de la porcelana como material con características inusitadas es aquello que en primera instancia potenció el valor de uso de dichas piezas. Paradójicamente, este mismo aspecto tecnológico, en combinación con su origen exótico, desde el punto de vista del Nuevo Mundo, provoca que su papel como objeto suntuario gradualmente llegue a eclipsar su dimensión utilitaria. Esto se hace patente en el análisis de las piezas, donde la porcelana, por su utilización y resignificación, es un ejemplo ideal de cómo los materiales y las formas modifican la interacción entre el consumidor y la obra. El flujo interrumpido de la porcelana en el mercado global modifica su valor y notamos un descenso aparente en la dote o adquisición de productos cerámicos para el ajuar casero, flujo que se restituye con posterioridad durante el surgimiento de nuevos focos de producción de cerámica en Asia. Cuando el mercado se democratiza y la adquisición de las piezas se da con una relativa facilidad, el objeto deja de tener un valor primordialmente utilitario y el despliegue de poder se lleva a través de lo suntuoso. La adquisición de piezas exóticas, cuyo uso era ambiguo y hasta desconocido, distingue de forma importante a los distintos consumidores de porcelana. Las piezas entonces tendrán un valor agregado justamente porque niegan el valor de uso. El exotismo de las formas y los materiales adquiere una nueva dimensión que agrega un estrato de valor al objeto en su contexto de reapropiación. En ocasiones la ilusión de derroche se rompe cuando estos objetos encuentran nuevos usos que difieren de su intención original. Un brasero se vuelve una maceta o una escupidera, mientras que un recipiente para té se convierte en un florero. La adaptación de las piezas que cada patrón realiza se distinguen así por aquellos materiales añadidos que compensan entonces la pérdida del valor exótico que las piezas sufren al ser reinsertadas en la cotidianidad de las casas novohispanas. Aplicaciones de oro o plata ayudan a estas piezas a transitar de sus contextos originales al utilitarismo doméstico, no por ello cayendo en la vulgaridad cotidiana.
De este modo se ve claramente que la recepción de la porcelana no es un proceso cerrado, donde los productores locales o incluso los consumidores juegan un papel pasivo. Más que un simple proceso de adaptación, lo que encontramos es una reconstitución de los artefactos originales como artefactos nuevos, reflejando así las aspiraciones y valores de una sociedad intentando construir su propia identidad cultural al tiempo que se halla en el centro del comercio transcontinental. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para una o dos. Gustavo. Bueno, habla sobre estos patrones de consumo y los bienes muebles de importación y abordas particularmente el caso de Pachuca y de Colima, pero resulta ser que, bueno, y posteriormente habla sobre la Comisión de Talavera que instaura Felipe II. Hay dos casos particulares en cómo impacta, me parece, la técnica china en la producción de artesanías, que sería el caso de la Talavera, muy evidentemente en Puebla, y el segundo, que son los maques y dorados de Olinalá y de San Martín de Corrales y las comunidades de la Sierra de Guerrero. ¿Cómo es que cómo es que se establece o cuál podría ser una ruta posible de estos patrones de consumo para que se establezca esta industria en Puebla y que esta artesanía en Guerrero, que tiene denominación de origen, pueda absorber todas estas técnicas chinas? Si parecería ser, desde lo que expones, llega el mayor consumo a Pachuca y a Colima. ¿Cómo es que llegan a Puebla? ¿Cómo llega a Guerrero? ¿Y cómo es que afecta a la reproducción de la artesanía y sus técnicas? Gracias. En lo que tú hablas sobre la influencia china, yo lo pondría muy en duda, porque justo en esta época es cuando la producción más fuerte de China cesa y empieza a entrar porcelana, por ejemplo, de Vietnam o porcelana de Japón durante esta primera mitad del siglo XVII, y es justo 30 años después que se hace el cambio en las reformas de los loceros, donde los loceros solicitan poder realizar esta decoración más al estilo oriental. Entonces es un poco ambiguo de dónde viene esta influencia asiática o china. Y en el caso, por ejemplo, de los maques, también la influencia mayor que se da en este caso viene de Japón. Justamente make, justo la palabra viene de makie, que es como laca en japonés. Y yo puse como ejemplo estas dos comunidades, Pachuca y Colima, porque es donde hay estudios más profundos sobre el tema, pero no quiere decir que no esté tomando en cuenta, por ejemplo, las comunidades de Guerrero o las comunidades de Puebla. En Guerrero, por ejemplo, justo por la llegada del galeón a Acapulco, también llegan comunidades muy grandes de gente de Japón y gente de China, gente de Filipinas, que se mezclan con las comunidades locales y hacen como toda esta simbiosis que genera este cambio en la artesanía local. Bueno, uno más, Gustavo Curiel. Comentarios, si quieres después lo podemos hacer. Nada más y pues tal vez apuntar que los cocos chocolateros no dejaron de utilizarse, siguieron manteniéndose dentro de las casas por docenas. Los inventarios de bienes lo dicen, todo desde el siglo XVII es constante su uso en la mesa y pueden ir al parejo junto con mancerinas y tazas para chocolate y otro tipo de piezas. Habría que tener un poco de cuidado cuando catalogas como botellas de té las que nos enseñaste como floreros. Sí. El cambio de uso. No se sabe bien a bien la tipología, de dónde viene. Si es una tipología occidental, se habla incluso de
vasos para ginebra, botellas para ginebra y que de ahí se retoman. Yo me iría con cuidado al hablar de Colima y de Pachuca como ejemplos prototípicos de lo que pasa con la porcelana. En realidad habría más bien tal vez que ver los inventarios de bienes de Ciudad de México, de las ciudades grandes, de Puebla, de Guadalajara, para ver, porque al fin y al cabo siguen siendo puntos de periferia los dos referentes que nos hablas. Lorenzo sí analizó, obviamente, detectó la presencia, pero no es sintomático. La población de Pachuca era realmente escasa y los ejemplos de cartas de dote de importancia de Pachuca son 2 o 3 los que ella menciona como importantes, nada más, que no se comparan en precio con los de Ciudad de México, por ejemplo. Al analizar la fuente del risco, mi pregunta es, ¿qué tanto hay de piezas que no sean chinas o japonesas, que sean vajillas modernas del siglo XX, Santa Julia, por ejemplo? Porque en algunas de las restauraciones, tengo entendido, volaron las piezas originales y se pusieron piezas. Sí. ¿Qué tanto sabes de esto? Es un poco mi pregunta. Justamente traté únicamente las piezas asiáticas porque esas son las que sabemos con certeza que no se han movido. Por ejemplo, toda la parte de abajo de la fuente del risco fue modificada, también se agregó una gran cantidad de piezas contemporáneas de Talavera y sabemos por las fotografías que quedan en los archivos de la Casa del Risco qué partes fueron modificadas intensamente. Y justo estas partes de porcelana asiática son las que casi no han sido tocadas, las que han quedado originales. Sí. O mayólica en un momento dado. Bueno, yo creo que ya nos tenemos que ir después de un día muy interesante y pues muchas gracias a Fátima.